Sí, Señor, te damos la reunión en esta noche. Te tomamos como nuestro holocausto. Consacramos nuestras vidas para tu economía, para tu recobro. Señor, habla lo que está en tu corazón en esta noche. Queremos fijar los ojos en Jesús y no distraernos por nada, sino sentarnos a tus pies y escuchar tu palabra. Infúndenos con tu carga. Infúndenos con tu hablar al día. Infúndenos con lo que está en tu corazón, Señor. Te decimos que queremos ser uno contigo para ministrar vida a otros, con miras a edificar la iglesia. Señor, haznos aquellos que disfrutan la vida, que imparten vida, que dan vida a las personas. Señor Jesús, te amamos. De nuevo, Señor, libera lo que está en tu corazón. Santos, como pueden ver en el título, antes de llegar al título, quisiera darles a conocer que este es el mensaje número 3 de la conferencia del día de conmemoración. Pensamos que este mensaje entra en el género, bajo este título del árbol de la vida, el tema general, así que cambiamos un poco el título y añadimos el número romano 1. Aparte de eso, es esencialmente el mensaje 3 de la conferencia del día de conmemoración. Es muy práctico y maravilloso. Así que queremos que estos puntos entren en nosotros. Así que espero de que todos ejercitemos nuestro espíritu en esta noche. Cuando usted ejercita su espíritu, todo es nuevo, ¿verdad? Le servimos en novedad del espíritu. Si usted no está en su espíritu, todo es viejo, pero si está en su espíritu, todo es nuevo. Así que entremos en esto juntos. Puede ver el título es el aumento de Cristo al ministrar vida a otros en conformidad con la ley del aumento. Antes de entrar en el bosquejo, quisiera decir algunas cosas. Esto se presentó en la conferencia. La profecía mayor de la Biblia es Mateo 16:18, que dice: edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esta profecía todavía está siendo cumplida, incluso en este cuarto hoy. Él está edificando su iglesia y queremos que Él edifique su iglesia en esta noche. Es su iglesia la que Él está edificando. Ahora, ¿cómo edifica la iglesia? ¿Cómo la edifica? Él edifica su iglesia mediante el ministerio de la vida. Él edifica la iglesia en vida, con vida, por vida y por medio de la vida. Ahora, si vemos en el libro de Génesis, lo que vemos en Génesis 2:22, la primera mención del pensamiento en cuanto a la edificación. Y lo que ocurrió allí es que con Adán, Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán. Eso es un tipo de la muerte. Le abrió el costado de Adán y del costado de Adán, dice, tomó una de las costillas. Dice, y Jehová Dios edificó. Él edificó la costilla. De la costilla que Jehová Dios había tomado del hombre, edificó una mujer y la trajo al hombre. Así que edificó esta costilla para hacerla una mujer. ¿Qué está haciendo el Señor hoy en día? Está edificando una mujer y está edificando de la costilla una mujer. ¿Qué significa esto? La costilla representa la indisoluble, indestructible vida de resurrección del Dios triuno. Esto es lo que esta costilla representa. Así que al edificar esta costilla, esta vida eterna, forjándola en nosotros, que Él nos edifica para hacer su duplicación. Él nos hace su duplicación, nos hace su reproducción. Él nos hace su aumento. Eva era el aumento de Adán. Así como la iglesia como novia es el aumento de Cristo, quien es el novio. Veremos esto en poco tiempo. Así que Eva era el aumento de Adán. Eva era el producto puro de Adán. Todo lo que no fuese Adán no era Eva. De la misma manera, la iglesia es el
producto puro de Cristo, que proviene de Cristo. Es el producto puro que proviene de Cristo. Todo lo que no es Cristo no es la iglesia. No es la iglesia. Ahora, podemos hablar de nuevas palabras aquí para describir lo que es la iglesia. Primero que todo, podemos decir que la iglesia es crística. La iglesia es crística porque la iglesia es Cristo. En Juan 19:34 vemos de que dos sustancias salieron del costado del Señor, agua y sangre. La sangre es para redención, para limpiar de nuestros pecados, a fin de comprar la iglesia, y el agua es para la impartición de vida, a fin de impartir vida en nosotros, dispensar vida en nosotros para la edificación de la iglesia. Ahora, esa agua que salió del costado del Señor iguala la costilla que salió del costado de Adán. Esa fluida, indisoluble, indestructible, inquebrantable vida de resurrección de Dios iguala, complementa, equipara, es igual a esta costilla que salió del costado de Adán. En la cruz ninguno de los huesos fueron quebrados del Señor por los soldados, así que esto era para que se cumpliera la profecía que dice: ninguno de sus huesos serán quebrados. Ese hueso que no fue quebrado, que salió del costado de Adán, representa la vida indestructible, inquebrantable de Cristo, con la cual y mediante cual y en la cual Él edifica la iglesia como esta mujer corporativa. Esta mujer corporativa es el aumento de Cristo, el aumento de Cristo. Así que la iglesia es crística. La iglesia también es resurreccional. La iglesia es puramente algo en resurrección. En Efesios 2:6 dice que cuando Él resucitó, Él nos levantó juntamente con Él, nos resucitó juntamente con Él. Así que ahora mismo estamos en resurrección. Porque el hecho es que no tenemos que ser uno con nuestros sentimientos, sino uno con la palabra de Dios. Él nos levantó, nos resucitó juntamente con Él, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Es decir, que la iglesia es resurreccional. Así que la iglesia es crística, la iglesia es resurreccional y la iglesia es celestial. La iglesia es el producto puro de Cristo. La iglesia es el aumento de Cristo como meta de la economía eterna de Dios. Ahora podemos decir que la novia es la meta de la economía eterna de Dios, ¿verdad? Bueno, la novia es el aumento de Cristo. Así que el aumento de Cristo es la meta de la economía eterna de Dios. Este es un gran asunto cuando estamos hablando acerca del aumento de Cristo. Ahora vimos en Hechos 6:7. Hechos 6:7 dice que la palabra crecía y se multiplicaba. La palabra crecía, la palabra crecía. La palabra crecía. Estoy hablando de la palabra crecía. La palabra crecía. Aunque ahí Hechos 6:7 dice que la palabra crecía. Crecía aquí se refiere al crecimiento o el aumento en vida. Se refiere al aumento en vida, el crecimiento en vida dentro de nosotros. De lo que habla Colosenses 2:19 cuando habla de haciéndonos de la cabeza, de quien todo el cuerpo, siendo ricamente suministrada por medio de los suministros y ligamentos, crece con el crecimiento de Dios. Así que Dios no crece en sí mismo, pero Dios sí crece en nosotros. Queremos que Dios crezca más en nosotros en esta noche, y ese crecimiento de Dios en nosotros es el aumento de Cristo. Es el aumento de Cristo. Recibiendo el rico suministro y siendo entrelazado por medio de las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento de Dios. Así que el aumento de Cristo no es solamente el crecimiento de vida en nosotros, sino que también la adición de nuevos miembros, de personas regeneradas al cuerpo de Cristo. Nuevas personas regeneradas, quienes son agregadas al cuerpo de Cristo. Esto es muy sobresaliente en Hechos 5:14 y en Hechos 11:24. Dice que muchos, esta palabra, eran agregados al Señor. Agregados, entre comillas, aquí dice agregados al Señor. Hechos 5:14. Cuando una persona es regenerada, esa persona es agregada al Señor. No es simplemente para
poblar al mundo con personas regeneradas, sino que agregarlas al Señor, añadirlas al Señor, es decir, para que vengan a ser parte de Cristo y a fin de que vengan a ser los miembros de Cristo. Así que son agregados al Señor. Así que el crecimiento de la iglesia es el crecimiento de Cristo dentro de nosotros y el crecimiento de Cristo dentro de nosotros, también el crecimiento o aumento de números. Esto es sinónimo. El crecimiento de Cristo en nosotros, que es el aumento de Cristo en nosotros, es sinónimo esto es la edificación de la iglesia. La edificación de la iglesia. El crecimiento de Cristo en nosotros es la edificación de la iglesia. Esto cumple la profecía más grande de la iglesia: edificaré mi iglesia. Nuevamente, esencialmente, intrínsecamente, ¿cómo edificar la iglesia? Es mediante el aumento de Cristo en nosotros. En Efesios 4, 15 y 16 dice que crecemos en Él en todas las cosas. ¿Quién es la cabeza? Cristo. Tenemos que crecer en Él en todo. Es decir, incluso en la manera en que nos vestimos, en la manera que nos conducimos, en la manera que hablamos, en la manera que nos peinamos el pelo. ¿Sabe? El hermano Lee habló acerca de cómo nos peinamos el cabello. Una vez le señaló, en una gran reunión, le habló a un colaborador, usted le dice, usted tiene que peinarse el pelo. Todos estamos ahí viendo nuestro cabello, cómo está nuestro cabello. Le dijo, hermano, tienes que peinarte. Desde ese tiempo, ese hermano siempre se ha peinado. Tenemos que crecer en Cristo en todas las cosas. Crecer en Cristo en todas las cosas. Cristo. ¿De quién? ¿De quién? Así que crecemos hasta la medida de la cabeza y luego algo procede de la cabeza. Y entonces ahí viene, bien unido, entrelazado por todas las coyunturas del rico suministro, por la función de cada miembro. Esto es para la edificación de sí mismo en amor. ¿De quién? Todo el cuerpo, y para la edificación de sí mismo en amor. Así que todo el cuerpo, por las coyunturas del rico suministro y por la función de cada miembro, causa el crecimiento del cuerpo, y esa edificación del cuerpo se edifica a sí mismo en amor. Esa frase aquí se menciona muchas veces en Efesios. Eso significa que el cuerpo, si el cuerpo de Cristo debe ser eficaz, tenemos que amar al Señor. Esta frase en amor se menciona varias veces. Tenemos que decirle, Señor Jesús, te amo, varias veces al día. No se olvide decirle al Señor, Señor Jesús, te amo. No tiene que responderme, pero ¿cuánto le dijo al Señor? ¿Cuántas veces le dijo hoy que le amaba? Tenemos que confesar que estamos carentes. A veces nos olvidamos. Pero tenemos que mantener nuestro romance con el Señor fresco. ¿Cómo hacemos esto? Decimos, Señor Jesús, te amo. Señor Jesús, te amo. Y cuando hacemos esto, esto causa el crecimiento y del cuerpo para la edificación de sí mismo en amor. Así que el crecimiento del cuerpo es la edificación de sí mismo en amor. Así que el título es el aumento de Cristo al ministrar vida a otros en conformidad con la ley del aumento. La ley del aumento es un nuevo término para nosotros y lo veremos. La regeneración introduce la vida divina en los creyentes y hace de ellos la novia corporativa para aumentar el aumento universal de Cristo. El que tiene la novia es el novio. Juan 3, 29 y 30. Dice, mas el amigo del novio que está allí y le oye, se goza grandemente de la voz del novio. Así pues, mi gozo se ha colmado. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Así que, ¿cuál es el aumento de Cristo? El aumento de Cristo es la novia. La novia, así como Eva es el aumento de Cristo, la novia de Cristo, la iglesia es el aumento de Cristo. Él tiene que aumentar, crecer, y nosotros tenemos que menguar. Así que necesitamos que Cristo sea añadido a nosotros y nuestro ser natural tiene que ser eliminado y menguar, ¿verdad? Ahora en Juan 3:34, el Señor dice lo siguiente, me gusta este versículo, dice, porque el que Dios envió habla las palabras de Dios. Santos, cuando el Señor le envía a usted a algún lugar, le envía a usted a que hable las palabras de Dios. No para que usted hable sus propias palabras, sus propios opiniones, sus propios pensamientos.
el que Dios envía, Él habla las palabras de Dios, pues no da el Espíritu por medida. Me gusta esto. Cuando el Señor le envía a usted a algún lugar y usted habla su palabra, mientras usted está hablando las palabras, Él está dando el Espíritu sin medida a las personas. ¿No es esto maravilloso? Así que lo que esto presenta, Juan 3:34, es que la manera en que nosotros llegamos a hacer el aumento del Cristo ilimitado es que recibimos el Espíritu y somos llenos del Espíritu. Porque Él da el Espíritu no por medida. Cuanto más tenemos el Espíritu, más seremos el aumento de Cristo. Así que no es algo insignificante orar de manera sencilla: Señor, lléname del Espíritu. Lléname con el Espíritu ahora mismo. Cuanto más somos llenos del Espíritu, más seremos el aumento de Cristo. Punto Romano 2 dice, en primera de Juan 5:16, se nos dice: si alguno ve a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y le dará vida, y le dará vida. Ahora, hay tres, podríamos decir, puntos particulares que son muy importantes de este versículo. Lo subrayé. Dice: ve, pedirá y dará vida. Ve, pedirá y dará vida. Subraya estas tres porciones aquí. Si usted ve que yo estoy deprimido, que tengo una necesidad, no debe criticarme. Si usted ve que algún hermano, alguna hermana tiene alguna necesidad, muchas veces vemos, criticamos y después propagamos muerte. Pero no, si vemos algo, si el Señor nos mostró eso por una razón. ¿Por qué nos mostró? ¿Por qué nos mostró que esa persona está teniendo un tiempo difícil o está? Porque tenemos que entonces pedir por esa persona para que seamos los que piden. Y como aquel que pide, que suplica, usted puede contactar a esa persona y darle vida a esa persona. Así que el que le dará vida es con minúscula, es decir, que usted puede darle vida a una persona, vida Zoe. Usted puede ser uno con el Espíritu vivificante a tal punto. ¿Qué hace el Espíritu? El Espíritu da Zoe, ¿verdad? Así que usted puede ser saturado, empapado del Espíritu al pedir, al orar por una persona, en oración por la persona. Usted puede ser saturado y empapado del Espíritu al tal punto que usted puede de hecho ser uno con el Espíritu vivificante para dar vida a las personas. ¿No es esto asombroso? Esto es completamente asombroso. Ahora, 2 Corintios 3 y 6 nos dicen que el ministerio del nuevo pacto, primero que todo, produce epístolas o cartas vivas de Cristo. Pablo dijo: siendo manifestado de que sois carta de Cristo. Eso significa que usted viene a ser una carta de Cristo. Las personas pueden leer a Cristo en usted, pueden conocer a Cristo en usted, pueden ver a Cristo en usted. 2 Corintios 3:3 dice: siendo manifiesto que sois carta de Cristo, redactada por ministerio nuestro, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones de carne. Un corazón suave. Así que, ¿cuál es la tinta allí? La tinta allí es el Espíritu divino y místico del Dios viviente. Y el Espíritu del Dios vivo es Zoe. De hecho, es Zoe. Así que, debido a que en el versículo 6, 2 Corintios 3:6 dice que Dios nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, ministros de un nuevo pacto, ministros no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata más, el Espíritu vivifica, da Zoe. Cuando usted da Zoe a las personas, usted hace que ellas sean cartas de Cristo. El Espíritu da Zoe a las personas. ¿Cómo lo hace? Él necesita que usted sea el canal que imparte Zoe a las personas. Así que usted viene a ser el canal mediante por el cual se le da Zoe a las personas. Y usted puede ser uno que da Zoe a las personas porque usted es uno con el Espíritu que da Zoe, que es la vida eterna e increada allí. Ahora, santo, yo quisiera leerles un pasaje. Si Cristo no fuese el Espíritu vivificante, no tendríamos nada. No tenemos nada, ¿verdad? Cristo sería simplemente algo abstracto, un personaje abstracto, pero más bien, debido a que Él es el Espíritu vivificante, Él puede ser real para nosotros. ¿Es Cristo real para usted?
La razón por la cual es real para usted es debido a que Él es el Espíritu en el Espíritu de usted. Usted puede ejercitar su Espíritu para tocarlo a Él, para recibirlo, para conocerlo, para comerlo, para beberlo, para digerirlo y para asimilarlo. Usted puede ejercitar su Espíritu para escucharlo, para verlo, para gustarlo, para tocarlo, ¿verdad? Para olerlo. Usted diría, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué quiere decir? ¿Qué está diciendo él? En Corintios dice que somos fragancia de Cristo. Eso significa que usted puede oler a Cristo cuando esa persona se manifiesta, está allí, porque son fragancia de Cristo. Esto es tomo 2, 1981 de las obras recopiladas de Witness Lee. Una serie de mensajes que el hermano Lee dio en Hong Kong y en Taipei sobre la historia del recobro del Señor. Quisiera animarlos a todos que lo obtengan y que lo lean. No he acabado todavía de acabarlo, pero estoy en el proceso de leerlo ahora y tenemos un libro que se llama La historia de la iglesia y de las iglesias locales, sobre el cual yo trabajé. El hermano Livio, un libro en inglés, es un muy buen libro, también le animo a que lea ese libro, pero esta historia es con mucho más detalle específico de lo que ocurrió en China continental con el hermano Ni, lo cual no está allí en la historia de la iglesia y las iglesias locales. Así que usted puede ver cuán detallado. Esto es muy, muy, muy detallado. Muchas páginas allí, es maravilloso. Ahora escuche el título. Aquí hay un título, escuche esto. Cristo llega a ser el Espíritu, lo cual es el recobro más significativo de la tierra en el siglo XX. Así que el hecho de que Cristo llegase a ser el Espíritu es el recobro más significativo en la tierra durante el siglo XX, en el siglo XX. Himno 491 en inglés es un himno del hermano Ni, dice, Señor, cuando tú, si te conozco en la carne, te conozco de manera superficial, pero viniste como espíritu y dentro de mi espíritu ahora te conozco. Cuando el Señor estaba viviendo en la carne, la gente no le conoció de manera completa, así que vino a ser el Espíritu para morar en nuestro espíritu a fin de que Él se revelase a nosotros de manera clara. Su misión es darnos Zoé. ¿Cómo nos puede dar Zoé si Él no es el Espíritu? Compartiré un testimonio con ustedes. Inmediatamente después de ser salvo, amaba al Señor y amaba leer la Biblia. Al leer la Biblia, yo admiraba mucho a Pedro porque él pudo seguir al Señor Jesús todos los días. Yo creo que todos, de alguna manera inconsciente, admiramos a Pedro, a Juan, y a Jacobo. Bueno, ellos estaban ahí con el Señor al mar de Galilea. Yo también los admiraba. Ellos desayunaron con el Señor Jesús. ¿No sería maravilloso tener que el Señor le prepare el desayuno a usted? No solamente tener el desayuno con usted, sino que Él le prepare el desayuno a usted. Era pescado, como un desayuno japonés. ¿Saben? En Japón le dan pescado en el desayuno, ¿sabía esto? Bueno. Es uno de los platos. Escuche esto. Le pregunto a los hermanos de más edad, ¿prefieren que el Señor Jesús esté al frente de usted? ¿O usted prefiere que el Señor Jesús viva en usted? Usted quizás dirá que es mejor de que Él viva dentro de usted, pero de hecho usted inconscientemente aprecia la era de los discípulos porque ahí podían ver al Señor Jesús. Él estaba allí al frente de ellos parado en la carne. Esto muestra que nosotros no apreciamos adecuadamente ni apreciamos el hecho de que el Señor viniese a ser el Espíritu y viva en nosotros. Luego cita otra estrofa de un himno del hermano Ni. Habla de cómo Cristo vino a ser el Espíritu vivificante. Primera de Corintios 15, 45. Y luego dice lo siguiente. Nunca debemos olvidarnos de que Cristo llegó a ser el Espíritu. Nunca debemos pensar de que esto es algo insignificante. Esto es una verdad sin precedente alguno. Y se le pasa por alto en el cristianismo. Se oponen a esto. Es posible de que no lo ponemos o
o que lo pasamos por alto, pero es posible que lo descuidemos. No debemos descuidar esta verdad. No debemos descuidar esta verdad al no disfrutarlo como el Espíritu. Es el ítem más significativo recobrado por el Señor en el siglo XX. Luego hace estas preguntas retóricas. Si Cristo no fuese el Espíritu, ¿quién lo puede tocar? Si Él no es el Espíritu, ¿quién lo puede experimentar? Si Cristo no es el Espíritu, ¿quién puede ser salvo? Nadie podría ser salvo si Él no es el Espíritu. Y nadie puede recibir vida. Este versículo, 1 de Juan 5:16, nadie puede recibirle como vida si Él no es el Espíritu, porque Él es el Espíritu vivificante. Aquí A dice vida, aquí es Zoe, la vida espiritual, eterna y divina. B. Esto no significa que el solicitante tenga vida en sí mismo y pueda dar vida a otros por sí mismo. Significa que un solicitante que permanece en el Señor, que es uno con el Señor, y que al pedir es un espíritu con el Señor, viene a ser el medio, alabado sea el Señor, por el medio, viene a ser el medio por el cual el Espíritu vivificante de Dios puede darles vida a aquellos por los cuales el solicitante pide. 1. Tenemos el privilegio de impartir vida a los más débiles, a fin de que su muerte sea sorbida. Este es un asunto, si Cristo no fuese el Espíritu vivificante, ¿cómo podría ser sorbida la muerte? Pero tenemos el privilegio de ser saturados, empapados, unidos, mezclados e incorporados con el Espíritu vivificante para dar vida a los más débiles, para que sea sorbida su muerte. Este es un asunto de impartir vida en la comunión de la vida divina. En 2 de Corintios 5:4, este versículo se refiere a nuestro arrebatamiento, pero podemos aplicarlo a nuestra experiencia personal. Lo que es mortal puede ser absorbido por la vida. ¿Sabe? Todos los días, para que lo mortal sea absorbido por la vida, todos los días debemos orar: Señor, absórbeme hoy con la vida, Señor. Quiero ser absorbido por la vida el día de hoy. Quiero ser absorbido por ti como espíritu vivificante. 2. Para ser personas que pueden dar vida a otros, tenemos que permanecer en la vida divina y en ella andar, vivir y ser. Punto Romanos 3 dice: a fin de que ministremos vida a otros, debemos hacer al menos 4 cosas. 4 cosas. Lo primero es en el A. Necesitamos tener un contacto adecuado con el Señor para sencillamente pasar tiempo con Él. Para pasar tiempo con Él. Santos, pasen tiempo con el Señor. Pasen tiempo con el Señor. Y escuchen, el diablo, él ataca el tiempo que usted tiene con el Señor. No quiere que usted pase tiempo con el Señor. Él no quiere que usted pase tiempo de calidad con el Señor. Así que le atacará este tiempo poco a poco, no de un solo, pero poco a poco, gradualmente, hasta que su tiempo con el Señor es menos, o su tiempo con el Señor tenga menos calidad que antes. Así que tenemos que sencillamente pasar tiempo con Él, escuchando al Señor en sus tratos con nosotros, a fin de que podamos hablar una palabra oportuna para sostener a los cansados. En estos 2 pasajes de la palabra, Éxodo 21, 5 y 6, e Isaías 50, versículos 4 y 5, tenemos aquí un cuadro del Señor Jesús. Su vida tiene que ser duplicada en nosotros. En Éxodo 21, versículos 5 y 6, Él es el Salvador esclavo, Dice: amo a mi Señor, que es el Padre, amo a mi mujer, que es la iglesia, y amo a mis hijos, que son los santos. No saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante Dios, y lo llevará a la puerta o al poste de la puerta, y su amo le horadará la oreja con lesna, y él le servirá para siempre. Santo, esto significa de que su oído siempre estaba abierto a escuchar las instrucciones y dirección del Padre, instrucción y consejo del Padre. ¿Ve esto? Esto es lo que necesitamos. Tenemos que consagrarnos, decirle: Señor, te amo como mi amo. Señor, no saldré libre. Te amo, Señor, te amo, tú eres mi amo. Amo la iglesia, tu esposa, amo tus hijos, los santos. No saldré libre. Señor, abre mi oído todas las mañanas para escuchar tu voz, para que tenga una palabra para sostener a los cansados. Esto nos trae Isaías capítulo 50, versículos 4 y 5.
Digo esto primero, antes de ir a Isaías 50, versículos 4 y 5, cuando habla acerca de tener un contacto adecuado con el Señor, sencillamente pasar tiempo con Él. Tanto es la razón por la cual tenemos problemas. Quiero que nos demos cuenta de esto. Todos nuestros problemas son problemas en nuestra relación con el Señor. Usted considera, bueno, tiene este problema. Bueno, de hecho es un problema en su relación con el Señor. El Señor le puso en esa situación, en esa circunstancia. Él lo dispuso de esa manera. El problema no es esa cosa, el problema es la relación de usted con el Señor. ¿Tiene usted un cielo despejado con el Señor? ¿Es íntimo con el Señor? ¿Tiene usted la presencia del Señor de una manera completa? Si usted tiene su presencia de manera completa, usted lo tiene todo. No tiene problema alguno, ¿verdad? Isaías 50, versículos 4 y 5, este es el Señor Jesús en su vivir humano, dice, el Señor Jehová me ha dado lengua de discípulo para que sepa sostener con una palabra el cansado. La lengua del discípulo es uno que ha sido instruido, un discípulo, uno que ha sido enseñado, instruido, así que tenemos que decirle, Señor, dame lengua de discípulo de uno que ha sido instruido. Dame la lengua de uno que ha sido enseñado para que yo sepa sostener con una palabra al cansado. Con una palabra. Luego me gusta esto. Mañana tras mañana me despierta. Santos, es una muy buena cosa orar antes de levantarse en la mañana. Incluso aunque tenga ahí, todos tienen, los entrenantes tienen reloj despertador, sí. El reloj suyo, el despertador no suena, pues el de alguien más va a sonar, ¿verdad? Así que usted es despertado por el reloj de alarma. Bueno, aparte de ese reloj, dígale, Señor, despiértame en la mañana. Mañana tras mañana me despierta. Él me despierta. No solamente el reloj, sino que Él me despierta. Esto es precioso. Levántate, pasa tiempo conmigo. Me despierta mañana tras mañana. Despierta mi oído para que escuche como discípulo. Despierta mi oído para que escuche como discípulo, es decir, abre mi oído. 2. B. Debemos aprender en la presencia del Señor a ser tratados por Él bajo su luz. A fin de que llevemos fruto, santos, no le tema a la luz. La luz es la presencia de Dios. Así que la luz es amorosa para nosotros porque la luz es la presencia de Dios. La luz resplandece, su luz resplandece sobre nosotros. Su luz nos pone al descubierto. Su luz nos suministra con vida porque es la luz de vida, de la vida. Así cuando usted está allí en la luz, usted recibe la luz de la vida. Además, la luz tiene un efecto aniquilador. Cuando usted entra en la luz, mata todas las cosas negativas en el ser de usted. Sobre aquello sobre lo cual la luz resplandece, también aniquila, lo mata. Es como un rayo láser divino y místico, mata todo aquello sobre lo cual se enfoca. A fin de que llevemos fruto, debemos tratar con el Señor para que seamos pámpanos de la vid nuevos, frescos y tiernos. Debemos orar, Señor, hazme un nuevo pámpano de la vid nuevo, un pámpano de la vid nuevo, fresco y tierno. Debemos tomar medidas respecto a todo impedimento a fin de tener un vivir en el cual llevamos fruto y debemos dar fin a nuestra manera natural de ser para que lleguemos a ser flexibles al cuidar de las personas. Pablo era flexible al cuidar de las personas. Tengo estos versículos aquí que quisiera leerles. 1 Corintios capítulo 9. Usted puede ver la flexibilidad de Pablo al cuidar a las personas, comenzando en el versículo 19. Dice, aunque soy libre de todos, en 1 Corintios 9, 19, aunque soy libre de todos, me he hecho esclavo de todos para ganar un mayor número. Me he hecho a los judíos como judío. Él era flexible para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no estoy sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley con respecto a Dios, sino dentro de la ley con respecto a Cristo para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. Es decir, él llegó al punto, a la condición de los débiles. Él no le dijo al hermano, vuélvete a tu espíritu, ¿por qué estás allí? Fuera,
No. Él bajó al nivel de los débiles. Él llegó a la condición al nivel de los débiles. Todos estamos débiles en un punto u otro. ¿No usted disfruta cuando un hermano o una hermana llega al nivel de usted y le ministra vida a usted y simpatiza con usted de manera divina mística en el Señor? Esto es muy, muy precioso. A todos me he hecho todo para que de todos modos salve a algunos. Así que Pablo era muy flexible en su ministerio para cuidar de las personas. C. Debemos asumir una carga de cuidar a las personas. 2 puntos. Los incrédulos, los creyentes jóvenes, los creyentes nuevos y los creyentes más débiles. Son muchos creyentes ahí, también los incrédulos. Los incrédulos, los creyentes jóvenes, los creyentes nuevos y los creyentes más débiles. Debemos cuidarlos como nodrizas y como padres que exhortan, a fin de ser pescadores de hombres y apacentadores de corderos. Tenemos que decirle, Señor, hazme un pescador de hombres y un apacentador de corderos. Primera de Tesalonicenses 2:7 dice, antes fuimos tiernos entre vosotros, como nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. En Primera de Tesalonicenses 2, del 1 al 12, si usted mira el versículo 5, Primera de Tesalonicenses 2:5, les recordó a los tesalonicenses, quiero recordarles qué clase de personas fuimos entre vosotros por causa de vosotros. Es decir, él era un patrón, un modelo para los tesalonicenses. Pablo alimentó a los creyentes con su vivir de Cristo, como él vivía, así como los nutrió, los cuidó con ternura y llegó a ser como una nodriza para ellos. Esto es sorprendente. En Isaías 66, versículos 12 y 13, si usted mira Isaías, vemos que Cristo cuida por nosotros como Padre y como Madre. Así dice Jehová, ahora extiendo hacia ella paz como un río y la gloria de las naciones como torrente que desporta. Y dice, y mamaréis, y en la cadera seréis llevados, y sobre las rodillas seréis mecidos. Isaías 66, 12. Ahí está siendo mecido sobre las rodillas. Es así cuando usted, hace el Señor con usted, cuando él tiene que erutar, el bebé usted lo mece así sobre las rodillas, y eruta y después se siente mucho más. Bueno, no voy a erutar acá, no se preocupe. Dice, sobre las rodillas seréis mecidos. Cuando usted lo mece así en la rodilla, los niños están tan contentos. Sí, cuando ponía a mis hijos ahí en la rodilla estaban tan contentos. Ahora el próximo versículo nos muestra que él es como una madre. Dice, después de ser mecido sobre las rodillas, dice, como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros. Y en Jerusalén seréis consolados. Así que cuando Pablo era como nodriza entre ellos, así como la nodriza cuida a sus hijos, él era uno con el Dios triuno en su función como madre a sus hijos, a su madre como hijos. Primera de Tesalonicenses 2:11 dice, así como también sabéis que hemos sido para cada uno de vosotros como un padre para sus hijos, exhortándoos y consolándoos y dando testimonio. Así que era una nodriza y un padre que testifica, exhortando, consolando y dando testimonio, como un padre, como madre, como nodriza, como padre. Así que es cierto esto, cómo somos cuidados. El Señor nos cuida a nosotros, el Señor nos cuida al cuidar nosotros, al nosotros cuidar de otros en el Señor. Pedimos que no se nos cuidan, pero de hecho, si usted cuida a otros en el Señor, usted será cuidado por el Señor. El Señor nos cuida al nosotros cuidar de otros en el Señor. Es al cuidar a otros que el Señor nos cuida. Una vez yo vine del trabajo, era un día muy difícil el trabajo. Quería irme a casa, descansar, y simplemente ahí podía desenchufar el teléfono.
Quería estar solo, descansar y recobrarme. Y cuando salí del carro, iba al apartamento y vi un hermano que estaba ahí cerca de la puerta, sentado ahí en la escalera. Y dije, oh Señor Jesús, suspiré. Él no se veía como que le estaba yendo muy bien. Le dije al Señor, dame tres panes, era como la medianoche, y yo necesitaba las 3 hogazas de pan. Le dije al Señor, dame el Espíritu Santo. Así que llegué, me encontré con ese hermano. Yo estaba en una condición baja, pero el Señor era fiel para darme los 3 panes del Espíritu Santo. Todavía me recuerdo, compartí con ese hermano, él compartió conmigo, nos pastoreamos los unos a los otros y los dos nos abrimos paso juntos. Esto nos muestra, usted tiene testimonio, así que el Señor nos cuida al nosotros cuidar de otros en el Señor. Si regamos a otros, nosotros mismos seremos regados. Y si deseamos crecer en vida, necesitamos ayudar a otros a crecer. Proverbios 11:25 dice, el que riega también será regado. Juan 7:37 al 39, los dos grandes verbos ahí dice, beber y correrán. Si usted bebe el agua, ese agua correrá. Todos somos como mangueras, cuanto más se desborda el agua fluyendo fuera, entonces más entra el agua al beber. Bebemos y desbordamos fluyendo. El agua corre. La manera de recibir consiste en dar y cuanto más damos, más recibimos. En los mensajes para nuevos creyentes en las obras recopiladas de Watchman Nee, el hermano Nee tiene un capítulo ahí, una lección acerca de administrar sus finanzas. Algunas personas dicen, yo quiero aprender a administrar mis finanzas de Watchman Nee, pero cuando usted lee ese capítulo, cuando lee esa lección, se resume en una palabra, de. Es la manera de administrar las finanzas, de su dinero al Señor. Ofrezca su dinero al Señor. Este es un principio espiritual, no solamente con las finanzas, sino con respecto a todo nuestro ser. Cuando damos Cristo a otros, Cristo será dado a nosotros. Pablo dijo en Hechos 20:35, en todo os he dado ejemplo, mostrándonos cómo trabajando así se debe sostener a los débiles, y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Eso es muy cierto, ¿no es así? Es más bienaventurado dar que recibir. Sí. Si cambiamos nuestra oración de solamente nosotros mismos a otros, recibiremos lo que deseamos. Dice, Jehová restauró a Job de su cautividad cuando él hubo orado por sus amigos, y Jehová aumentó el doble de todo lo que Job había poseído. Cuando Job oró por sus amigos, Jehová restauró a Job de su cautividad. Y es lo mismo con nosotros. Cuando Abraham, en Génesis 20:17, cuando Abraham oró a Dios para que Abimelech fuese sanado, Dios sanó a Abimelech, a su mujer y a sus siervas, de modo que tuvieron hijos. Para que tuvieran hijos, esto es antes de que Abraham tuviera hijos. Aquí él está orando para que alguien más tenga hijos. Él todavía no tenía hijos, pero debido a que él oró esto en Génesis 20, entonces en Génesis 21 dice que visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había prometido, y Sara concibió y dio a luz un hijo. Dio a luz un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo señalado que Dios le había dicho a él, si damos, el Señor nos da lo que usted ora por otros, y usted será bienaventurado. Recibiremos lo que deseamos al orar por otros. 2. Necesitamos gastar lo nuestro y gastarnos nosotros mismos del todo por amor de otros, sacrificando nuestra riqueza y nuestra vida por otros. En 2 de Corintios capítulo 12, versículos 14 y 15, él dijo esto. De hecho, él estaba diciendo, los corintios estaban hablando malas cosas acerca de él. Pero dijo, yo con mayor placer gastaré lo mío yo mismo, me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque os ame más, ustedes me amen menos. Si amándolos más abundantemente, seré yo amado menos. Gastaré mi dinero sobre ustedes, mi riqueza, gastaré mi vida también. Tenemos que ser iguales así, tenemos que ser uno con el Cristo que ama a la iglesia. Él es el Cristo que ama a la iglesia.
Primera de Juan, capítulo 3, versículos 16 al 18, dice: en esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Esta es nuestra vida del alma. Pero luego avanza diciendo: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su cariño, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y con veracidad. Así que, para poner nuestras vidas del alma por los hermanos, de manera práctica significa que usted tiene los bienes de este mundo y ve que su hermano tiene necesidad y usted llene esa necesidad por medio de las ofrendas o de alguna otra manera. Y luego si hace esto, usted será bienaventurado. Usted será bienaventurado. Es una gloria para Dios cuando o recibimos ofrendas o cuando damos ofrendas. El Señor me cubra recientemente. Hay esta familia que tiene una necesidad y sentimos ante el Señor de que teníamos que darles algo, así que se los enviamos, una ofrenda. Están en otro país, así que se los enviamos. No lo podíamos enviarlo secretamente, se lo tuvimos que enviarlo a ellos directamente. Se lo enviamos a ellos. Digo, esto proviene del Señor, queremos que ellos supieran que esto proviene del Señor. El Señor nos dijo que le diéramos esto a ustedes y la hermana nos escribió, dijo, esto fue el monto exacto que necesitamos. No teníamos ningún dinero para pagar los impuestos. Este era el monto exacto que teníamos necesidad para pagar nuestros impuestos. ¿Se imagina esto? Alabado sea el Señor por esto. Yo estaba tan agradecido que podemos gastar nuestros bienes sobre una familia. Hacemos lo que podemos, no lo podemos hacer todo, pero hacemos lo que podemos hacer. 3. Debemos tomar medidas con respecto a nuestra manera de ser por causa de llevar fruto. Debido a que el Señor había tratado por completo con la manera de ser de Pablo, esta era suave, maleable, flexible y adaptable a cualquier situación. Esta manera de ser es la parte más profunda de nuestro yo, el cual tiene que ser negado. D. Debemos aprender a tener un interés por las personas. Todos los días el pueblo del Señor debe ser nuestra comida. Se recuerda cuando el Señor se encontró con esta mujer samaritana y le predicó el Evangelio. Luego los discípulos dijeron, ellos vinieron, los discípulos dijeron, ¿tienes algo de comer? Y él dijo, tengo comida que ustedes no conocen. Esa mujer samaritana, al predicarle el Evangelio de esa mujer samaritana, esa fue su comida espiritual. Así que el pueblo del Señor tiene que ser nuestra comida. Muchos en la iglesia necesitan que los llevemos sobre nuestros hombros y los abracemos en nuestro pecho en amor. ¿Saben? Nuestros hombros, el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo, tenía 2 piedras preciosas sobre sus hombros, 6 tribus inscritas en un hombro, 6 tribus inscritas en el otro, tenía 12 piedras en el pectoral, los nombres de las 12 tribus ahí en esas piedras, así que cuando entremos en la presencia del Señor en el lugar santísimo, entramos con los nombres de los santos, con nombres, pero muchas veces entramos allí, pero solo tenemos una sola piedra con nuestro nombre. Claro, tenemos que orar por nosotros, pero tenemos que orar por nosotros, pero también muchas otras piedras que le estamos mencionando al Señor, nombres. Con esta mujer, en el pozo de Sicar, no leeré todo el pasaje por causa del tiempo, pero en Juan 4 dice que salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar. Él hizo un desvío para llegar a Sicar. Les digo, si hemos de cuidar a las personas, usted tiene que ser uno con Cristo como aquel que es el Salvador que se desvía. Él hizo un desvío, se desvió para ganarnos a cada uno de nosotros. Es inconveniente desviarse, pero él se desvió. Es sobresaliente que la manera como él trató con esta situación. Si yo fuese el Señor, yo hubiera ido a la aldea a predicar el Evangelio, pero él no hizo esto. Él le predicó a la mujer samaritana y ella fue a la aldea a predicar el Evangelio. Y luego toda la aldea salió de allí, el Señor les habló a ellos y todos fueron salvos.
Entonces dijeron, creemos no solamente por tu palabra, sino porque lo oímos nosotros mismos. Algo así. El punto es, su camino no es la manera en que nosotros hacemos las cosas. Él gana una mujer samaritana que tiene 5 esposos y él está viviendo con alguien que no es su esposo. Ahora, cuando Mark Rabbit compartió esto, disfruté mucho esto, dijo, usted iría a algún hermano o hermana y le diría, mire, yo tengo un candidato del evangelio excelente para que usted lo cuide. Tuvo ya 5 esposos y está viviendo ahora que no es su esposo. ¿Podría usted ir ahí a cuidarlo? El Señor verdaderamente tiene mucha carga por esta persona. Usted diría, no, esa persona no es la prioridad. Ese no es nuestro concepto, cuidar a tales personas, pero el Señor se encarga de la necesidad del moral, es la regeneración, la necesidad del inmoral es que la vida lo satisfaga. Que el inmoral recibe el don de Dios, que es el agua viva, que es Cristo mismo como agua viva. Punto Romano 4 dice, todo lo relacionado con la iglesia debe estar en la naturaleza de vida, con el contenido debido y en la impartición de vida. Todos estos versículos nos hablan acerca de la vida. La vida habla acerca de la ley del espíritu de vida. La ley del espíritu de vida. La ley allí es un principio automático, una función innata, automática. Es decir, cuando usted prende, el Dios triuno está dentro de nosotros como un principio automático. Él está corporificado en Cristo, hecho real como el espíritu, y este espíritu es una ley. Así que el Dios triuno procesado es una ley dentro de nuestro espíritu. Él es un principio automático en nuestro espíritu. Él es una función innata, espontánea en nuestro espíritu. ¿Y qué es esta función espontánea? Es dar vida a las personas. Es el espíritu de vida que da vida a las personas como espíritu vivificante. La moneda en el cambio de la iglesia no es el dólar, sino la vida divina. La vida divina es nuestra única clase de mercancía. La iglesia está relacionada por completo con la vida, puesto que la iglesia es el organismo del Dios triuno como cuerpo de Cristo y como la vid con los pámpanos. Nuestra obra, nuestro hablar, nuestra comunión, nuestro servicio, nuestro ministerio, nuestro mensaje, nuestro estudio de la Biblia y nuestra oración deben hallarse en el fluir y la impartición de vida. ¿No es esto maravilloso? El Señor dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Nosotros lo leemos así. Yo soy el tallo y vosotros los pámpanos. Pero no, Él dijo, yo soy toda la vid y vosotros son los pámpanos. No es que Él solamente es el tallo, sino que Él es toda la vid y nosotros los pámpanos. Cuando los pámpanos de la vid reciben un suministro suficiente del espíritu vivificante, que es el jugo vital de Cristo, ellos llevan fruto como el desbordar del suministro interno de vida. El Señor dijo, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Así que tenemos que permanecer en él y él permanecerá en nosotros. Ahora, ¿qué significa permanecer en Cristo? Permanecer en Cristo. Permanecer significa que nos mantenemos en Cristo. Es decir, permanecemos allí, estamos en Cristo, nos quedamos en Cristo. De manera más práctica, yo diría lo siguiente. Podemos decir que Cristo como espíritu vivificante es como la electricidad. Todas estas lámparas ahora están conectadas a la electricidad, la corriente eléctrica. De igual manera, nosotros estamos conectados a Cristo como electricidad divina y mística. Estamos conectados a Él. Lo único que tenemos que hacer es prender el interruptor, prender a Cristo. Cuando prendemos a Cristo, aplicamos la electricidad y disfrutamos la electricidad. Así que, ¿qué significa permanecer en Cristo? Significa aplicarlo a Él, significa disfrutarlo a Él. Aplicarlo como es el jugo vital de Cristo y disfrutar el espíritu vivificante como jugo vital de Cristo. Esto es
Esto es permanecer en Él, aplicarlo y disfrutarlo. Aplicarlo y disfrutar a Cristo. ¿No es maravilloso de que estamos conectados al Señor orgánicamente? Y podemos aplicar el jugo vital. El jugo vital de Cristo es el Espíritu vivificante. Podemos aplicar este jugo vital a nuestro ser, invocando su nombre, orando, al tener comunión con unos con otros, al predicar el Evangelio, al profetizar, al leer la Biblia, al orar, al estudiar la Biblia. Muchas maneras de aplicar y de disfrutar el jugo vital de Cristo. Voy a leer estos puntos acá. Bajo el 5 dice, necesitamos seguir el modelo del Señor Jesús como Hijo del Hombre, que nos cuida con ternura, y como Hijo de Dios que nos nutre. Al experimentar y presentar a Cristo como factor que atrae a otros, a fin de ministrar vida a las personas y ganarlas de una manera normal. Estos ejemplos son maravillosos. Ejemplo 1. Cristo como Hijo del Hombre llegó a ser el Cordero de Dios para quitar nuestro pecado. 2 puntos. Nos cuida con ternura. ¿No es esto cuidar con ternura? El Cordero de Dios quita el pecado del mundo. ¡Qué gran cuidado con ternura! Eso hace que estemos contentos, que seamos placenteros, estamos cómodos. Él quitó el pecado del mundo. 2. Cristo como Hijo de Dios llegó a ser el Espíritu vivificante para darnos vida y transformados. 2 puntos. Nos nutre. Ejemplo 2. Cristo como Hijo del Hombre en forma de serpiente destruyó a la serpiente antigua, el origen del pecado, mediante su muerte redentora. Nos cuida con ternura. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, refiriéndose a Números, cuando el pueblo de Israel fue mordido por las serpientes. Entonces le instruyó Dios a Moisés que pusiera una serpiente de bronce, lo pusiera sobre un asta, y el que viera esa serpiente de bronce viviría. Le digo, mire usted al Cristo crucificado y usted vivirá y tendrá vida en Él. 2. Cristo como Hijo de Dios habla las palabras de Dios y no se los da a sí mismo como espíritu por medida, a fin de que tengamos vida eterna. Nos nutre. Ejemplo 3. Cristo como Hijo del Hombre, cuando iba de Judea a Galilea, se desvió a la ciudad de Sicar, cerca al pozo de Jacob, para esperar intencionalmente. Me gusta esto. Él estaba allí esperando intencionalmente. Jesús estaba esperando ahí por usted. ¡Aleluya! Él tenía una cita con usted. Para esperar intencionalmente a la mujer samaritana inmoral que estaba sediente y buscaba agua. Nos cuida con ternura. Cristo como Hijo de Dios enviado por Dios como don, le dio a beber el agua de vida que brota para vida eterna. Nos nutre. Ejemplo 4. Leamos el 1 juntos. Cristo como Hijo del Hombre fue designado por Dios para juzgar a todas las personas del mundo, a los vivos y a los muertos. El juicio que Cristo ejecuta ha sido predicado a los pecadores para cuidarlos con ternura, a fin de que se arrepientan a Dios y reciban a Cristo como Hijo de Dios para obtener su vida eterna. El juicio del que habla Apocalipsis, capítulo 14, versículos del 6 al 7, como parte del juicio de Cristo, será proclamado a todos los pueblos de la tierra como el Evangelio eterno nos cuida con ternura. Así que, si usted predica el juicio del tribunal de Cristo a las personas, esto los cuida con ternura, porque los lleva a que se arrepientan a Dios y reciban a Cristo como Hijo de Dios para obtener su vida eterna. Apocalipsis 14, versículos 6 al 7, este es el Evangelio eterno, predicado por el ángel en medio de la gran tribulación, será proclamado, anunciado a todos los moradores de la tierra. Esto es el cuidado con ternura. Temed a Dios y dadle gloria. Adoradlo. Este es un gran cuidado con ternura para las personas en la tierra durante la gran tribulación. 2. A Cristo como Hijo de Dios se le dio autoridad de parte de Dios para dar vida eterna a sus creyentes. Nos nutre. Ejemplo 5. Cristo como Hijo del Hombre no condenaría a la mujer pecadora. Nos cuida con ternura, ¿no es cierto, María? Maravilloso. Él no la condenó. Él estaba dando un mensaje
Y esta mujer adúltera fue traída a él. Ella fue allí, tomada en el acto del adulterio, y dijo, bueno, ahora sí, ya lo capturamos. Entonces hay que matarla. Pero, ¿qué diría usted? Y él se agachó, estaba escribiendo allí, en el suelo, en la tierra, se puso de pie y dije, el que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Le digo, había una sola persona que no tenía pecado y ese era Jesús. Y él no tenía una piedra en su mano. Pero todos aquellos que tenían pecado, todos ellos tenían piedras en sus manos. Así que el que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Así que todos dejaron a un lado sus piedras, y dice, de los más viejos a los más jóvenes. Los más viejos se dan cuenta de que son más pecaminosos, tienen más experiencia con el pecado, así que reconocen que son pecadores. Así que los de más edad dejaron sus piedras, y los más jóvenes también. Y le dijo, nadie te condenó, ¿dónde están los que te han acusado? Esto es tan precioso. Nadie te condenó. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Esto es maravilloso. Luego le dio la manera de no pecar más. Dice Cristo, como Hijo de Dios, el yo soy, la liberaría del pecado a fin de que no pecase más, nos nutre. Esto es el nutrir. Así que Él es el gran yo soy, Él nos libra del pecado. Él es la luz del mundo, Él da la luz para librarnos del pecado. Es el Hijo del Hombre, quien es levantado para librarnos del pecado, de la condenación. Y Cristo es la realidad, nos libera. Si el Hijo nos liberta, seréis verdaderamente libres. Este es Cristo como la realidad. Cristo es el yo soy, la realidad, nos libra del pecado. Ejemplo 6. Dios envió a su Hijo en su humanidad en propiciación por nuestros pecados, nos cuida con ternura. 2. Dios nos envió a su Hijo en su divinidad para que tuviésemos vida y viviésemos por Él, nos nutre. Esto se nos confirma en Juan 3:16. Dios nos dio a su Hijo unigénito para que quienes creamos en Él no perezcamos por medio de la redención que efectuó en su humanidad, nos cuida con ternura, sino que tengamos vida eterna en su divinidad, nos nutre. Aquí tenemos el ejemplo de todo el Nuevo Testamento. Santos, todo el Nuevo Testamento es cuidado con ternura y nutrición. Esto es asombroso. 1. Cristo como Hijo del Hombre vino para redimirnos de los pecados, nos cuida con ternura. 2. Dice Cristo como Hijo de Dios vino para impartirnos la vida divina en abundancia, nos nutre. Así que todo el Nuevo Testamento es un Nuevo Testamento de cuidado con ternura, es la redención jurídica y de nutrir para nuestra salvación orgánica. Luego tenemos el ejemplo de Cristo en la eternidad. Les digo, por la eternidad Cristo nos cuidará con ternura. 1. Como Hijo del Hombre, Él es la escalera que sostiene y mantiene la unión en vida de todos sus creyentes con Dios, nos cuida con ternura. Luego también nos nutrirá por la eternidad. Como Hijo de Dios, Él es el elemento de vida de la Nueva Jerusalén, la constitución divina y humana del Dios triuno consumado, y sus elegidos glorificados nos nutre. 6. A fin de ministrar vida a otros y recobrar a los santos entre nosotros que se han enfriado, debemos tener el corazón de nuestro Padre Dios que nos ama y perdona, y el Espíritu de nuestro Salvador Cristo que nos pastorea y busca. Tenemos que orar, Señor, Padre, dame tu corazón que ama y perdona. Y Señor, dame tu Espíritu que pastorea y busca. Yo quiero tener tal clase de corazón y tal clase de espíritu. Lucas 15, del 14 al 6, el Señor dice, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? En nuestro hombre natural diríamos, bueno, tenemos 99 todavía, eso es suficiente. Se perdió uno, no es gran cosa. Les digo, al final, después habrán 98, no, 97, 96, y al final solo va a estar usted. Usted será el único allí porque usted no fue a cuidar aquella oveja que se perdió. Tenemos que ir en pos de aquella oveja perdida.
Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombres gozosos, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos. Solamente el Señor pudiera hablar una palabra así, diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Él nos encuentra como la oveja perdida. Estamos perdidos, pero Él nos halló, nos encontró. Lucas 15, del 8 al 9, tenemos ahí un cuadro del Espíritu, que es una mujer con una escoba. Ella está allí barriendo, es decir, ella prende la luz, ella usa la palabra que ilumina a fin de iluminar las partes internas del pecador. Está allí barriendo para limpiar las partes internas de la persona hasta que encuentre esa persona. Esa persona, este pecador es tipificado por la moneda, y ella limpia allí las partes internas, lo ilumina con la palabra de Dios hasta que encuentra al pecador perdido. Busca cuidadosamente hasta encontrarla. Cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la moneda de plata que había perdido. Debemos tomar el corazón del Señor con nuestro corazón y valorar a las ovejas perdidas. Debemos depender de la obra del Espíritu. Tal vez usted está orando por una persona que está teniendo problemas, y a lo mejor las personas se vuelve más complicada la situación. Con el hijo pródigo se empeoró la situación. Él gastó toda su herencia y después vino una gran hambruna. Vino la hambruna. Tal vez usted está orando por una persona y a lo mejor viene una gran hambruna sobre esa persona. Cuando viene la hambruna, entonces él vino a su sentido, volvió en sí. Esta es la obra del Espíritu que santifica. Él volvió en sí y dice: regreso a mi Padre. ¿Qué estoy haciendo aquí? Ahí donde están los cerdos. Regreso a mi Padre. Se dice: debemos amar a las personas con el amor del Padre e ir a ellas ¿con qué? Semblante alegre. Con un semblante alegre. No vaya allí, no sé qué clase de semblante, ahí como que así aburrido, postezando. No. En el Salmo 42:5 dice, habla del semblante. El semblante es la expresión de su rostro. La expresión de su rostro. Esto tiene gran significado. No significa que usted tiene que fingirlo. No finja. No. Oh, me siento tan mal. Y después usted está ahí como contento, sonriendo. No. Primero que todo, en el Salmo 42:5, usted tiene que disfrutar la salvación que trae su semblante, el semblante del Señor. Esa es la salvación de usted. Luego en el Salmo 42:11, Él llegará a ser la salvación del semblante de usted. En el versículo 5, el semblante, la salvación de su semblante, y luego Él viene a ser la salvación de mi semblante. Así que tenemos que, Señor, orar: salva mi semblante por la salvación de tu semblante. Entonces tendremos un semblante alegre cuando vamos a visitar a las personas. Se recuerda que el hijo, cuando volvió al padre, él tenía un discurso ya preparado que le iba a hablar al padre. Dijo: ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus siervos, como uno de tus jornaleros. Pero estando aún lejos lo vio su padre. Decir que su padre lo estaba viendo ahí día tras día. Él estaba lejos, él estaba aún lejos. Usted dice, si usted conoce a una persona muy bien, cuando ellos están aún lejos, usted sabe quiénes son. Yo soy tan grande. Usted dice, bueno, ya está el hermano, él está bien, allá bien lejos. Pero si usted verdaderamente ama a alguien y usted los conoce, usted de lejos, aunque estén lejos, usted sabe quiénes son. Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido con compasión y corrió. El padre corrió. Este es aquí una instancia en la Biblia cuando vemos de que el padre corre a nosotros. Él corrió, se echó sobre su cuello, le besó afectuosamente. Y el hijo le empezó a dar el discurso: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Ahora la próxima oración tendría que ser: hazme como uno de tus jornaleros. Pero antes que él dijera tal oración, la próxima palabra es pero. Aleluya por pero. Pero es una gran palabra en la Biblia. Usted va a ir en cierta dirección, pero el Señor entró. Pero el padre dijo a sus esclavos: sacad pronto el mejor vestido, Cristo como nuestra justicia que nos satisface, que nos cubre.
Poned un anillo en su mano que representa el espíritu que nos sella. Poned sandalias en sus sandalias que representa el poder de la salvación de Dios que nos separa de esta tierra corrupta, contaminada. Y traed el becerro gordo que representa a Cristo, matadlo y comamos y regocijémonos. Esta es la vida de iglesia. Comamos a Cristo y regocijémonos. Porque mi hijo estaba muerto, pero ha revivido. Este hijo se había perdido y ha sido hallado, y comenzaron a regocijarse. Punto Romanos 7, el aumento de la iglesia está en conformidad con la ley del aumento. Cristo y la iglesia son la vida universal, el organismo del Dios triuno, y los creyentes como pámpanos de esta vid se hallan en una unión orgánica con el Dios triuno. B. Puesto que nosotros los creyentes somos los pámpanos de Cristo, permanecemos en Él como hijo, y somos un solo espíritu con el Señor. De ese modo participamos en su posición y autoridad. Usted participa en su posición, Él está en resurrección, usted está en resurrección. Participamos en autoridad, Él está en ascensión, usted está en ascensión, ¿verdad? Él nos resucitó juntamente con Él y nos sentó juntamente con Él en lugares celestiales en Cristo Jesús. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Cómo los hacemos discípulos? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todo lo que es enseñado. Así que los bautizamos y les enseñamos todas las cosas de la economía de Dios, es decir, que así los hacemos discípulos en el reino de los cielos. Ya me escuchó cómo testifiqué acerca de eso, le prediqué el evangelio a estos jóvenes franceses. ¿Cuántos habían ahí? Habían 1, 2, había Osiona, Talita no, bueno, habían como unos 4 de ellos, jóvenes franceses. Cuando los bauticé, yo disfruté mucho esto. Puse mis manos sobre las cabezas de ellos, luego los bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y ¡wush! Al agua, ¡aleluya! Fueron verdaderamente bautizados en la persona divina del Dios triuno. ¡Oh, qué cosa tan maravillosa! ¡Gran cosa maravillosa! Ahora se levantaron para andar en novedad de vida. Usted sale del agua, usted ahora puede andar en novedad de vida. Romanos 6. Tenemos la posición de Cristo, tenemos la autoridad de Cristo para bautizar a las personas. C. Al permanecer en el Hijo recibimos el cuidado del Padre, debido a que el Padre es el labrador, el que cultiva la vid. Al permanecer en el Hijo somos capaces de recibir el cuidado del Padre y disfrutar las riquezas de la naturaleza divina del Padre. Esto es para disfrutar todas las riquezas de Dios. D. Al permanecer en el Hijo experimentamos al Espíritu de vida como la manera en que el Hijo se hace real en nosotros, y este Espíritu de vida también llega a ser nuestra esencia de vida. E. Habla acerca de la ley del aumento. La ley de llevar fruto. Llevar fruto es una ley, es la ley del Espíritu de vida. Es cuando usted disfruta el jugo vital de Cristo, hay una ley que está operando en ese jugo vital. Esa ley es la ley de llevar fruto. Tiene que ver con que permanezcamos en el Señor y estemos en unión con el Dios triuno. Llevar fruto procede de la ley de vida, no de los milagros. La ley de vida, la cual es la ley de llevar fruto, la ley del aumento. La ley de llevar fruto es la ley del aumento. Conlleva 4 puntos. Número 1, deberíamos permanecer en el Señor. Debemos continuar en el Señor, quedarnos en el Señor, aplicar al Señor y disfrutar al Señor. Deberíamos permanecer en el Señor tal como los pámpanos permanecen en la vid, a fin de absorber el suministro de vida propio del Señor. 2. Deberíamos permanecer en el Señor a fin de absorber el suministro propio de Dios el Padre, quien es nuestra fuente de nutrientes, y el suministro del Espíritu Santo, quien nos riega y nos refresca.
Deberíamos permanecer en el Señor a fin de absorber el suministro que proviene de Dios como nuestra luz y del Espíritu como nuestro aire. Finalmente, 4, deberíamos permanecer en el Señor y vivir en la iglesia, tal como una vid tiene que permanecer en el huerto a fin de recibir protección y cuidado. Alabado sea el Señor. Vamos ahora al principio, leamos el título todos juntos. El aumento de Cristo al ministrar vida a otros en conformidad con la ley del aumento. Muy bien, oremos con nuestro vecino por un minuto y después tenemos mucho tiempo para testimonios.